Saludos. En este video les voy a explicar cómo describir variables a través de representaciones gráficas de datos en distintos formatos. La primera representación gráfica que vamos a estudiar se llama diagrama de sectores, que también se llama diagrama de torta o diagrama circular. Este se aplica a cualquier tipo de variable, es decir, tanto cualitativas como cuantitativas, aunque se utiliza más frecuentemente para variables cualitativas. Esto es un círculo dividido en sectores de ángulo proporcional a la frecuencia de cada valor. Lo sacamos, o los datos los obtenemos, los grados que van a corresponder a cada categoría los vamos a obtener de la siguiente proporción. Tenemos la frecuencia absoluta, es al número de datos, como los grados del sector son a 360 grados. Entonces aquí tenemos una regla de 3. Esta frecuencia absoluta sobre el número total de datos es lo que llamamos la frecuencia relativa. Es decir, que la frecuencia relativa va a ser igual entonces a los datos del sector sobre 360 grados. Entonces, despejamos los grados del sector y nos quedaría que esto es igual a la frecuencia relativa por 360 grados. Y así obtenemos los grados de cada sector que vamos a utilizar en nuestro diagrama circular o diagrama de sectores. Por ejemplo, tenemos que se ha clasificado a 20 individuos según su nivel de estudio, que puede tomar valores 1 sin estudios, 2 primarios, 3 medios y 4 superiores. Es decir, que tenemos 4 categorías. Entonces, estas son las frecuencias absolutas. Esto es F sub i y esto es H sub i. Y este es H sub i porcentual. Entonces sería, las frecuencias absolutas serían 3, 7, 6 y 4 respectivamente. La frecuencia relativa sería 0.15. Entonces, en el primer valor, en el primer sector, que es el correspondiente a la categoría 1, tenemos que vamos a multiplicar la frecuencia relativa, que es 0.15, por 360 grados. Y esto me daría 54 grados. Es decir que este sector, que es el del 15%, o sea, este ángulo que tenemos aquí es de 54 grados. Y así sucesivamente tenemos que hacer con la segunda categoría, la tercera y la cuarta. Y así obtenemos entonces nuestro diagrama de sectores. Los diagramas de barras también se pueden aplicar a cualquier tipo de variable, aunque se considera idóneo para variables discretas. Cada valor se corresponde con una barra de longitud proporcional a su frecuencia. Es decir, aquí en el eje horizontal, que conocemos como el eje de las X, vamos a escribir las categorías. Entonces ya depende de los datos con que estamos trabajando. Aquí sería la primera categoría, la segunda, la tercera, la cuarta y la quinta, o el número de categorías que hay. Y hacia arriba sería la frecuencia absoluta o frecuencia relativa, también se puede hacer. Entonces, por ejemplo, para este significa que la categoría 1 tiene una frecuencia de 6, que la categoría 2 tiene una frecuencia de 8, que la categoría 3 tiene una frecuencia de 7 y así sucesivamente. Y los pictogramas son gráficos que en lugar de barras utilizan figuras proporcionales a la frecuencia y generalmente se utiliza para representar variables cualitativas. Por ejemplo, en este diagrama o este pictograma tenemos que un dibujo de una persona significa 10 personas. Es decir, estas son las categorías. Entonces, por ejemplo, para Francia tendríamos de la encuesta que se esté realizando, de los datos que se hayan obtenido, vamos a tener que serían 1, 2, 3, 4, 5. Pero cada dibujo corresponde a 10 personas. Es decir, que la frecuencia para este sería de 50 personas. Entonces, depende también de lo que estemos trabajando, pues aquí se puede cambiar por discos, por flores, por libros, depende de los datos que estemos obteniendo. Los gráficos para variables continuas, estos ya son especialmente para variables continuas, serían los histogramas y los polígonos de frecuencias. Los histogramas se representan por estos rectángulos cuya base es la amplitud del intervalo, en este caso sería esta base. Miren que a diferencia de los diagramas de barra, los histogramas son continuos, es decir, donde termina
un rectángulo inicia inmediatamente el siguiente y no hay espacios entre ellos porque estamos trabajando con intervalos. Entonces, por ejemplo, el primer intervalo sería desde 150 a 160 en este caso. Sería este intervalo. Y tiene una frecuencia de 4, que es la que se ubica también en la línea vertical. El polígono de frecuencias se obtiene uniendo los puntos medios, o sea, las marcas de clase, en la parte superior de cada barra, o de cada rectángulo. Entonces, para el primer intervalo, el punto medio, la marca de clase sería 155. Entonces, aquí estaría el 155, pero lo tengo que marcar arriba. Lo mismo aquí, aquí, aquí y aquí. Y luego trazo una línea que una esos puntos. Y esta se llama el polígono de frecuencias. También los histogramas los podemos hacer con frecuencias acumuladas. Es decir, que se va sumando las frecuencias que vamos utilizando. Entonces, siempre los que son de frecuencias acumuladas van en forma creciente. Los que son con frecuencias absolutas, no necesariamente. Miren que aquí hay uno más bajo, luego uno arriba, luego otra vez abajo. Estos no, los de acumuladas. Por ejemplo, este es un ejemplo de variables continuas. Tenemos que se realizó un examen en un curso de 20 estudiantes de taller de razonamiento cuantitativo. Los resultados obtenidos fueron los siguientes, y aquí está. La calificación va desde 1.5 hasta 5, lo que obtuvieron. Entonces lo tenemos clasificado aquí en nuestros intervalos. Tenemos la marca de clase, las frecuencias absolutas acumuladas, frecuencias relativas acumuladas y frecuencia relativa porcentual. Para hacer nuestro histograma, ya que es una variable continua, lo vamos a hacer entonces con estos intervalos. Y después el polígono de frecuencias lo hacemos utilizando las marcas de clase. Entonces, si vamos a hacer el histograma que va, primer rectángulo va desde 1.5 hasta 2.2 el intervalo, aquí en el eje X. Luego empieza desde 2.2 hasta 2.9. Y aquí tenemos las frecuencias absolutas. Para la primera categoría, o el primer intervalo que viene desde 1.5 hasta 2.2, tiene una frecuencia de 3. Y pues aquí es donde se está marcando que tiene una frecuencia de 3. Y así sucesivamente con todos los intervalos. También se puede hacer con frecuencias relativas. Miren que en vez de ir desde 0 hasta 7, como tenemos acá, o de 0 hasta 6, que es el máximo en las frecuencias absolutas, lo podemos tener de 0 hasta 0.35 hasta 0.3, que serían las frecuencias relativas. Para hallar el polígono de frecuencias, recuerden entonces que tenemos que hallar los puntos medios de cada intervalo y entonces unirlos, es decir, las marcas de clase en la parte superior y unimos esos puntos. Y lo obtenemos de la siguiente manera. Unimos los puntos, los centros de la parte superior de cada rectángulo y este sería el polígono de frecuencias.